En el estudio de hoy vamos a ver pecados secretos. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Josué capítulo 7. Hoy vamos a ver este capítulo en su totalidad. Hemos visto a los israelitas victoriosos al llegar a Jericó y clamar con sus voces el poder de Dios. Dios luego vino con tal poder que los muros de Jericó se cayeron. Como resultado, el pueblo de Israel aprendió una lección invalorable en cuanto a buscar la ayuda de Dios. Cuando regreso a mi casa, después del trabajo, si el clima aún es agradable, voy a jugar con mis hijos a un trampolín que tenemos en el patio trasero. Tengo unos mellizos de 5 años y una pequeña de 4. A ellos les encanta jugar conmigo esos juegos que inventamos. Después de jugar por 10 minutos, llegamos al punto en que ellos me quieren derribar. Afortunadamente, aún soy más fuerte que ellos. Los muchachitos se me trepan por todas partes mientras la niña, desde luego, juega por su lado. Ellos intentan con todas sus fuerzas, pero al final yo termino ganando. Ha sido maravilloso ver en Josué capítulo 6 a un pueblo que no tenía ni las fuerzas ni el armamento. El pueblo de Israel elevar su voz y decir: «Señor, ayúdanos», y ver a este Dios obrar. Hemos leído cómo los muros de Jericó cayeron y los israelitas conquistaron la ciudad. No obstante, así como Josué capítulo 6 es un capítulo de victoria, Josué capítulo 7 es un capítulo trágico. Nos lo expresa desde el principio con esa primer palabra, pero. Eso nos indica que el rumbo de la historia cambió. De hecho, vamos a leer en cuanto a una derrota. Vamos a aprender la lección por medio de esto, de que Dios no hace imposible que sus hijos experimenten la derrota, pero sí hace posible que no suceda. No es imposible para el creyente caer, pero es posible ir por la vida sin caer. Así que en nuestro estudio de hoy, pienso que es importante que comprendamos las razones por las cuales los israelitas fueron derrotados. Luego, tenemos que reconocer esos mismos errores en nuestra vida y deshacernos de ellos para poder así experimentar la victoria. En el estudio vamos a ver y a tratar de comprender las razones de la derrota de Israel. Vaya en su Biblia, Josué capítulo 7, como dije. Vamos a comenzar leyendo desde el versículo 1, donde dice así la palabra de Dios. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Ahora Dios había puesto una prohibición, por decirlo así, y así lo expresan otras versiones. La palabra hebrea cherem, que significa algo dedicado o dependiendo del contexto, se puede traducir algo maldito o anatema. Se trata de algo dedicado a Dios y que solo Dios podía tenerlo. Si alguien tomaba algo que era de Dios, esa cosa pasaba a ser maldita. Fíjese por favor en Josué 6, 17 y 18. Y luego vamos a ver una explicación de todo esto. Dice allí la palabra de Dios: «Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en la casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis». Josué 6:19 nos dice qué cosas puso Dios en la prohibición. «Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová». Esto nos dice qué le sucederá a estas cosas. Deben ir al tesoro de Jehová. Al comenzar el capítulo 7 de Josué, leemos acerca de algo que Josué no sabía. Nosotros sabemos que hay un ladrón en el campamento. De hecho, si uno lee hasta el final del capítulo, uno ve que ellos nunca tendrían que haber ido a la batalla.
Hay un individuo que es acusado de traer el juicio de Dios sobre la nación entera. Veamos entonces los versículos 2 y 3 de Josué capítulo 7. Dice allí la palabra: Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: Subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron: No suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Note esas palabras: porque son pocos. Y continuemos ahora con los versículos 4 y 5. Dice la Biblia: Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¿Por qué experimentó la nación de Israel esta derrota? Se nos sugieren un par de razones, mientras otra razón es explícita. Veamos de qué se trata, por favor, comenzando con una de las razones que se da a entender. La primera razón que se da a entender de esta derrota es que Josué y la nación entera no buscó el consejo de Dios. Josué no consultó con Dios. Si él hubiera acudido a Dios buscando consejo antes de ir a conquistar esta pequeña e insignificante ciudad, quizás Dios le hubiera dicho: Josué, van a perder. Hay un ladrón en el campamento, hay un pecado secreto en el campamento que va a causar que la nación caiga ante estos guerreros de una ciudad pequeña. Tal vez Dios se lo hubiera dicho. No tenemos ninguna indicación en la Escritura de que Josué haya acudido a Dios. El silencio en cuanto a esto nos dice que este error de no acudir a Dios les quitó tanto a él como a la nación sensibilidad hacia el pecado. ¿Sabe? Lo mismo ocurre con nosotros. La segunda razón que se da a entender es que los israelitas habían desarrollado una gran confianza propia. La confianza en uno mismo y la falta de oración generalmente van de la mano, y vemos que eso sucede aquí con los israelitas. Fíjese en las últimas palabras de Josué 7:3, porque son pocos. Ahora, la lógica se basa en haber asumido erróneamente que como Jericó era grande y la conquistaron, bien podían conquistar a Ai, que tenía pocos habitantes. Ahí estaba el error. La verdad es que los israelitas nada tuvieron que ver con la victoria en Jericó, ¿se acuerda? Lo mismo sucede en nuestras vidas. Cuando experimentamos victorias espirituales, cuando Dios intercede y hace algo, hay algo en nosotros que le quita la gloria, le quita algo de la alabanza. Pensamos que la victoria fue nuestra. Ayer tuve un buen día, un día de integridad. Ahora, la victoria de ayer no nos hace inmunes a la derrota de hoy. No se olvide de esto. La victoria de ayer no nos hace inmunes a la derrota de hoy. Para los israelitas fue un grave error, un error garrafal subestimar el poder del enemigo de la misma manera que lo es para nosotros hoy en día. Pienso que, tal como vamos a hablar en un momento, que no hay experiencia más peligrosa que la del creyente luego de haber experimentado la victoria. Pero la tercera razón de la derrota de los israelitas en el campo de batalla es que hubo un acto individual de desobediencia. Cuando Jericó fue tomada, Acán pecó y no nos enteramos de esto sino hasta llegar al capítulo 7 de Josué. Sin embargo, fíjese en esta confesión en Josué 7, 20 y 21, y luego vamos a regresar a lo que sucedió antes de la confesión. Acán admite su desobediencia. Fíjese, leo Josué 7:20. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos.
lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. En otras palabras, vi, codicié, tomé y escondí. Esa es la progresión de su pecado. Imagine conmigo solo por un momento el pecado de Acán. No tenemos detalles, pero cuando los israelitas terminaron de recorrer los muros de Jericó, gritaron y los muros cayeron, y por lo que dice Josué 6:20 sabemos que el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante. Los israelitas entraron a la ciudad y luego la prendieron fuego. Ahora, ¿dónde estaba Acán? Él estaba allí en el conflicto y quizás se separó del resto y entró a una casa lujosa en Jericó. Los ojos de Acán miraron la habitación en la que había entrado y vieron cosas caras y lindas. Su mirada recayó sobre un manto, una túnica lujosa. Los babilonios eran reconocidos por saber cómo coser con hilos de oro. Seguramente se trataba de una prenda muy costosa, así que él la tomó. Luego él vio la mesa, tal vez que la gente había estado contando sus ganancias por si la ciudad caía ante los israelitas. Ellos se estaban preparando para huir con el dinero. Tal vez fue así que Acán tomó el manto, lo puso en una mesa, le puso el oro arriba, lo envolvió y se lo llevó. Él salió corriendo de la ciudad hacia el campamento y comenzó a cavar un pozo. Tal vez en ese momento apareció su familia. Ellos lo vieron poner las cosas en el agujero y lo escucharon decir: «Miren lo que tenemos». Sabemos, por lo que dice el resto de Josué capítulo 7, que su familia escuchó y dijo: «Sí, esto queda entre nosotros», y le ayudaron a esconderlo. La familia entera estuvo involucrada en el pecado secreto de Acán. Le pregunto, ¿tiene usted un pecado secreto? ¿Hay alguna revista escondida entre sus libros o debajo del colchón? ¿Hay alguna nota que no le pertenece porque se copió en un examen? ¿Hay un hombre o una mujer en el trabajo con quien coquetea y piensa que nadie sabe? ¿Hay algún reporte oscuro de sus negocios? ¿Hay algún pecado secreto que nadie conoce? ¿Sabe con qué se había quedado Acán? Con 80 onzas de plata, algo que hoy en día equivaldría a unos $35,000. También se quedó con 11 onzas de oro, que rondan los $15,000, y se quedó con un manto babilónico que saldría tal vez 1,000, y ni siquiera se lo puede poner. Este hombre vendió su alma por $50,000, y todo está escondido en un agujero en la tierra, ni siquiera lo puede mirar. La estupidez, la necedad de los pecados secretos. ¿Se da cuenta? ¿Tiene algo en secreto? Hay que sacarlo a la luz. No sirve para nada. Pero déjeme mostrarle algunas lecciones del fracaso de Israel que podemos aplicar. Me gustaría ver el resto del capítulo 7 y dejarle algunas aplicaciones. Vamos a seguir la historia de la manera en que se desenvuelve. La primera aplicación, la cual hemos mencionado brevemente, es que después de una victoria espiritual, somos muy vulnerables a las tentaciones. Nunca estamos más en peligro, amigos, que cuando Dios ha intervenido y ha obrado. Esto se debe a que nos da la falsa impresión que podemos apoyarnos en las experiencias pasadas. El engañador de nuestras almas tiene una muy buena estrategia. A él le gusta atacar cuando estamos disfrutando de haber visto el poder de Dios obrando y hemos experimentado una victoria. Piense en esto en su propia vida. Cuando usted está luchando, usted depende de Dios completamente. Cuando se encuentra en medio de una crisis, usted siempre acude a Dios en oración. Cuando uno tiene una dolencia en su cuerpo, va con pasión a la presencia de Dios. Tal vez esto suceda una vez al día o una vez por hora, pero es cuando el desastre más se acerca a nosotros. Ahora, digamos que acudimos a Dios y Él obra.
¿Y luego qué? ¿Qué sucede cuando a uno lo dan de alta en el hospital? ¿Qué sucede cuando su hijo se mejora? ¿Qué sucede cuando esa ayuda económica se hace presente? ¿Qué sucede una vez que recibe ese llamado telefónico confirmándole su empleo? ¿Qué sucede? Puede pasar lo que le pasó a los israelitas. Ellos pensaron, ¡ay, ni siquiera vamos a transpirar! Llevemos solo unos 3.000 hombres. Con eso los barreremos, vamos a estar de regreso para la cena, ni siquiera nos van a extrañar. ¿Por qué? Porque se encontraban en la cresta de la ola de la victoria de Jericó. Eso no les garantizaba victorias futuras, absolutamente para nada. Entonces, la primera aplicación es que después de una victoria espiritual somos más vulnerables a las tentaciones. La segunda aplicación es fácil de pasar por alto y es la siguiente, escuche bien. La desobediencia de un individuo puede tener un efecto profundo en una comunidad entera. ¿Escuchó? Anótelo. La desobediencia de un individuo puede tener un efecto profundo en una comunidad entera. Comenzando con Josué 7:1, leemos que Dios considera este pecado como un pecado de la nación. Fíjese nuevamente en ese versículo. Tal vez no prestó atención. Dice allí, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación. ¿Ellos cometieron esta prevaricación?, le preguntó. Yo pensé que solo fue Acán. Fíjese en la primera parte del versículo 11 también. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Ellos pecaron. Un momento. Desde la perspectiva de Dios, la nación entera se había contaminado, estaban afectados, todos fueron afectados por este hombre codicioso. Amigos, no voy a ir al punto de decir que Dios va a juzgar a la comunidad cristiana de la misma manera, no. Pero hay una verdad muy profunda en todo esto. Su pecado me afecta a mí y mi pecado lo afecta a usted. Entienda esto. Cuando una persona tiene un pecado secreto, eso puede bajar la temperatura de todo el cuerpo de Cristo. Nosotros no somos islas, nos impactamos entre sí más de lo que uno se imagina. Dice Josué 7:6, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Versículo 10, dice así, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Lo que esto significa es, no es tiempo de orar. Haz algo al respecto, le está diciendo Dios. Versículo 11 dice, Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Josué 7:13 dice, ¿qué es lo que él debía hacer? Levántate, santifica al pueblo. En otras palabras, Josué, levántate y lidia con el pecado en el pueblo. Acán ha codiciado y se ha quedado con algo que me pertenece a mí. Acán, de esa manera, pasó a ser un idólatra. Pablo dice lo siguiente en Colosenses 3:5, avaricia que es idolatría. Acán se identificó a sí mismo con las personas a las que debían derrotar. Dios le dice a Josué, haz algo al respecto. La codicia es contagiosa, tienes que lidiar con este pecado. Ten mucho cuidado. Entonces, la primera aplicación que vimos es que después de una victoria espiritual somos muy vulnerables a las tentaciones. En segundo lugar, la desobediencia de un solo individuo puede tener un efecto profundo en una comunidad entera. En tercer lugar, y es muy cercana a la anterior, es que el juicio de Dios no debe de ser tomado con liviandad. Dios se toma muy en serio el pecado, aun cuando nosotros no
Acán pasaría a ser la ilustración viviente de Santiago 1:15, donde dice, fíjese lo que produce el pecado según ese versículo. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Qué tremendo. Ahora, el plan de Dios para juzgar el pecado en este capítulo es muy, pero muy singular. Pienso que hay dos razones por las cuales es así, permítame mencionarlas solamente. La primera razón es para impactar a la nación entera con la seriedad del pecado. Fíjese lo que dice Josué 7:13. Levántate, santifica al pueblo y di santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Versículo 14 dice, os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Esta es una forma interesante de hacer las cosas. Dios va a echar suertes para decidir cuál de las tribus es la culpable. Ahora, imagínese lo que sucede en este momento con Acán. Él espera que se escoja la tribu de Simeón o alguna otra, pero la suerte cae sobre Judá. Una vez que la tribu fue identificada, se identifican las familias. Las familias allanan el camino de su hogar y de allí a los miembros de la manera individual. Me pregunto a esta altura, ¿dónde se habrá escondido Acán? Recuerdo cuando era adolescente y estaba en la escuela, antes de entregarle mi vida a Cristo, un evangelista vino a la iglesia en que mi familia se congregaba. Una noche él subió a la plataforma a predicar y la iglesia estaba completamente llena, cerca de 800 personas. Él tenía una maleta consigo y de allí sacó unos bloques de colores. Cada uno representaba a un tipo de individuo dentro de la iglesia. Él estaba siendo muy práctico e ilustrativo con su sermón. En un momento, este evangelista sacó un bloque color rojo que representaba al individuo que tenía dificultades en llevarse bien con otros creyentes. Era una persona de temperamento fuerte. Otro bloque era verde y representaba a una persona envidiosa que nunca estaba satisfecha con lo que la iglesia estaba haciendo. Otro bloque era negro y representaba al que tenía el corazón negro por el pecado. Al final, él sacó un bloque color oro y lo puso encima de todos los demás. Solo había un bloque dorado y este representaba al creyente que estaba firme y comprometido con el Señor, que vivía para Dios, que ministraba y servía en la iglesia para Cristo. Luego el evangelista dijo, quiero hacer algo diferente. Quiero que cada persona en esta congregación venga al púlpito y muestre cuál bloque lo representa. Yo pensaba, ¿podré mostrar el bloque dorado y sentarme? No, es imposible. Aquí hay mucha gente que me conoce, no puedo hacer esto. Justo estaba sentado en la primera fila porque era el pianista en esa ocasión. El evangelista continuó diciendo, quiero que se levanten una fila a la vez y le muestren a la congregación cuál bloque los representa. Vamos a comenzar con esta fila de aquí adelante. Y esa era mi fila. Imagínense. Nos levantamos y yo sudaba que parecía un mar. Yo no era el único, los demás también estaban nerviosos y además no era el único culpable allí. En ese momento pensaba, ¿qué voy a hacer? Yo sé cuál es el que tengo que escoger. Yo no estaba bien con Dios. Luego pensé, bueno, estoy aquí para tocar el piano, así que si me escurro lentamente hacia el piano, nadie se va a dar cuenta y mientras estoy sentado allí me preparo para la invitación, ya que muchos van a querer arreglar cuentas con Dios. El evangelista nos hizo poner de pie y luego, no, mejor siéntense, los voy a hacer subir de a uno, pero si tuvieras que escoger, ¿cuál bloque los representaría? Qué tremendo. Qué difícil fue para mí.
Este juicio a los israelitas es un juicio similar, una escena similar. Se echan suertes, cada tribu queda expuesta y cada uno está pensando, ¿estoy bien con Dios? ¿Puede esa suerte recaer en mí? Era una manera de hacer reflexionar a la nación entera en cuanto a su relación con Dios. Entonces, la primera razón por la cual Dios hizo este juicio, creo indudablemente que era para impactar a la nación entera con la seriedad del pecado. Pero la segunda razón de por qué Dios lo hace de esta manera, y pienso que es la más importante para el plan de juicio de Dios a los israelitas, es que le da una oportunidad a Acán para que se arrepienta. ¿Y sabe qué? Acán no se arrepiente hasta que está entre la espada y la pared. ¿Se imagina? Se echan suertes y éstas caen sobre su tribu. Desde luego, él es uno entre miles, así que debe estar sentado al fondo de todo, quizás pensando, bueno, tuve suerte, no creo que llegue más cerca la cosa. Luego la suerte identifica a su bisabuelo. Ahora el calor se siente un poquito más cerca. Luego la suerte identifica a su abuelo y luego a su padre. ¿Se va a arrepentir Acán ahora? No. No, sino hasta que la suerte recae sobre él mismo, y estando entre la espada y la pared, él dice, he pecado. Permítanme contarle qué es lo que sucedió. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Esto me recuerda de la dura advertencia de Filipenses 2, 10 y 11, que dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿De quién habla estos versículos? ¿A quién se refiere? Se refiere a las naciones. Llegará el día en que aquellos que hayan rechazado a Dios se pondrán de rodillas y dirán, ¡ah, un momento! Dios, yo sé que eres Señor. Sin embargo, será demasiado tarde. Llegará el día en que los pecados secretos de los incrédulos serán expuestos, y les garantizo que entre esos incrédulos habrá mucha confesión. Sin embargo, será demasiado tarde. Josué 7, 22 y 23 arroja la red, por decirlo así, y allí leemos, Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Los objetos robados fueron mostrados ante toda la nación, pero el impacto fue que la nación sabía que Dios vio lo que sucedió. Luego leemos en el versículo 25 acerca del juicio. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Versículo 26. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Ahora, nosotros sabemos por Josué 7:24 que Acán y toda su familia fueron apedreados. Esto deja bien en claro que la familia también era culpable. ¿Por qué digo que es claro? Porque Dios no es inconsistente con su carácter. En Deuteronomio 24:16, Él deja bien en claro que ningún hijo va a morir por el pecado de su padre y ningún padre por el pecado de su hijo. Es claro que la familia entera estaba involucrada en este pecado secreto. La Biblia nos dice que alguien tiene que morir por el pecado. Amigo, si usted rechaza a Cristo, va a morir por su pecado. Pero si acepta a Cristo como su Salvador, estará aceptando la muerte de Cristo en su lugar. Alguien tiene que morir, alguien tiene que pagar.
déjeme darle un último pensamiento. Y hablando del juicio final, me viene a la mente otro juicio del que somos advertidos en la palabra de Dios. Vaya en su Biblia, por favor, a Apocalipsis capítulo 20. Busque el último libro, el libro de Apocalipsis capítulo 20. Esto no es para el creyente, para la persona que ya es salva. Esto es para el individuo que no se arrepintió, cuyas rodillas no han tocado el suelo, que ha recibido una oportunidad, pero no escogió a Dios. Fíjese lo que dice Apocalipsis 20, 11 y 12. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Yo escribí en el margen de mi Biblia, junto al versículo 12, pecados secretos. Pero continuemos con los versículos 13 al 15, donde dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El punto aquí es: o nos arrepentimos ante Dios ahora y recibimos su perdón y su amor, o hacemos como Acán, esperamos hasta que somos identificados y la mirada penetrante de Cristo capte nuestros ojos en el juicio, donde recibiremos una separación eterna en el infierno, por siempre. ¿Quién está muriendo por sus pecados? ¿Ha permitido que Jesucristo sea su Salvador personal? Le pregunto. ¿Le ha invitado a su vida? Espero que hoy, mientras está vivo y tiene la oportunidad, le diga a Cristo: perdóname por mis pecados, sálvame, te recibo como mi Salvador. Por favor, hágalo en este momento. Allí donde está, donde usted está escuchando este mensaje, hable con Dios. No lo deje para después. Dígale: Dios, perdona mis pecados, sálvame, recibo a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Y tenga la plena certeza que a partir de este mismo momento, usted pasó a ser hecho un hijo de Dios, y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cristo en la cruz ya murió por usted. Si usted hizo esta decisión, por favor, comuníquese con alguien, alguna iglesia, algún hermano, alguna persona que conozca de Cristo, y comuníquele su decisión. Si quiere, puede escribirnos un correo electrónico, y vamos a estar muy, pero muy contentos de saber de su decisión, y queremos ayudarle. Que Dios le bendiga ricamente.